Bueno, pues es un placer estar de nuevo con ustedes. Es un tema muy relevante que afecta a la seguridad nacional de Estados Unidos y México, pero también afecta a los países de Centroamérica, sobre todo el Triángulo Norte, como se conoce a Guatemala, Honduras y El Salvador. Haremos una sesión de preguntas y respuestas. Realmente sí me ha entusiasmado mucho esa parte porque muchos de las seguidoras y seguidores realmente han hecho, como en la última ocasión, preguntas muy inteligentes e incisivas. Bueno, vean, este tema de la migración de México con Estados Unidos es un tema ya muy añejo, y se ha ido gangrenando y cada vez se complica mucho más. Si uno hace los antecedentes, eh, pues se puede uno retrotraer hasta la Guerra Fría, en donde chocaba la Unión Soviética con Estados Unidos, en Centroamérica, específicamente en Nicaragua, con el célebre asunto del Irán-Contras, etcétera. Existió mucha devastación, etcétera. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y luego yo creo que hubo una gran oportunidad de arreglo en esa fase con México. Todavía no se gangrenaba con el asunto eh, del tráfico de personas, de trata de infantes, etcétera. Y en la época de locuaz Fox, eh, pues ahí había una oportunidad dorada en la que recuerdo tuvo que ver ahí el Partido Republicano y el muy infatuado Castañeda Goodman, que realmente habla más de lo que eh, ejecuta o realiza. Realmente estuvo 2 años nada más como canciller y Marta Sagún lo corrió. Esa historia me la sé muy bien. Y también en Estados Unidos lo aprobaron porque ya no lo aguantaban. Él traía cuando se pudo haber dado una excelente negociación con Estados Unidos, Fox no sabía nada de nada, es muy ignorante. Igual de Castañeda, ustedes lo inflan mucho, realmente él no tiene nada del otro mundo, es un sociólogo de, de, de la UNAM, él pertenecía al Partido Comunista de México. Parece que eso ya se les olvidó a los panistas, porque ahora él es el asesor de Anaya, para que vean el doble lenguaje, el doble discurso, la hipocresía, fariseísmo que impera en la política mexicana. Y se empecinó en la enchilada completa, es decir, todo o nada. Pues imagínense, primero que nada no puedes negociar así con Estados Unidos. Eh, no es una relación horizontal. Eh, Tampoco es tan vertical, pero sí yo diría diagonal. Es decir, no es una relación pues donde se sabe quién tiene mayor peso que el otro. Pero ahora en retrospectiva, fíjense, hoy lo estuve pensando, bueno, ¿por qué no habrá aceptado en ese momento Fox? Bueno, quien dio la cara fue Castañeda, pero realmente Castañeda era el operador y Fox pues, nada más recibía órdenes de Castañeda y ya sabemos quiénes son sus amos, ¿no? No voy a ahondar en eso ahora. Pues fíjense que creo ya en retrospectiva, como hipótesis de trabajo, que él quería beneficiar a sus amos, muy bien conocidos, y ahora en retrospectiva se ve todavía más. Entonces, por eso no se resolvió, como se pudo haber resuelto. Luego viene el asunto de Calderón con su plan Mérida, que le quería llamar Plan Colombia, imagínense. García Luna, todo lo del narcotráfico, el operativo rápido y furioso de Obama, pues se gangrena todavía más la agenda migratoria, porque ya entra en juego el narcotráfico, que naturalmente, y los migrantes se vuelven un vehículo
de este juego de trata de personas, de cárteles, y ahora lo vamos a ver con mayor especificidad. Y luego con Peña, pues obviamente era más de lo mismo, de Fox y de Calderón. Y en ese momento, pues tampoco, en lugar de resolverse, empeora. Y ya no solamente es la migración de mexicanos que con Salinas, y yo siempre manejé ese tema, lo recuerdo perfecto, debido a que el Tratado de Libre Comercio dañó al campo mexicano, pues realmente hubo esa masiva migración de mexicanos a Estados Unidos. Esa sería la primera parte de la migración en ese momento. Entonces, con Salinas, incluso yo les llamé refugiados económicos, porque el neoliberalismo no les proveía sus necesidades y se tuvieron que ir a Estados Unidos, y hasta el mismo Fox, en forma pues despreciativa, despectiva, decía pues, que se fueran de jardineros, porque Estados Unidos necesita jardineros, ¿no? Pero hay que tomar en consideración eso. Y luego ya, diría yo, en las últimas fechas, en la última década, empieza el asunto de la migración ya de Centroamérica, por mil consideraciones. Una de ellas, ahorita estaba revisando un artículo que escribí en Sputnik hace 2 años. Una de ellas se debió, por ejemplo, en la parte suroccidental de Guatemala, al desplome del precio del café. Entonces, pues, tuvieron que salir y a migrar los guatemaltecos de esa región. En México no estamos ajenos a la caída del desplome del café, que incluso tiene que ver con el alzamiento del movimiento zapatista en Chiapas, que no está desvinculado de lo que está pasando en Centroamérica. Y fíjense, Giselita está manejando esto. Si dejas ahí el título, fíjense qué interesante título fue en ese momento, porque resultó premonitorio. Tuvo que ver el cambio climático, pues obviamente estaba dañando ahí parte de sus cosechas, el café, como dije, la violencia que es consubstancial, ya saben, los varas salvatrucha en El Salvador, y este nuevo yo le diría cinturón evangelista. Lo digo respetuosamente porque yo estudié mi primaria, a cada rato lo digo porque independientemente que sea católico, aunque no sea muy buen practicante, yo soy en una escuela primaria presbiteriana en Mérida, en el Turner Hodge, colegio americano, lo cual les debo gran parte de mi formación, y les estoy muy agradecido, como les estoy muy agradecido a los franceses del Líbano, en Beirut, con quienes estudié mi secundaria y mi preparatoria. Entonces, no tengo nada en lo personal con esas religiones, ya saben que yo soy muy ecuménico. Bueno, dicho esto, sí se está dando un cinturón evangelista porque ha crecido mucho el segmento protestante o evangélico en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, ya han tenido 2 presidentes evangélicos, en Chiapas, donde ya incluso ha habido un gobernador evangélico. No hay muy buenas estadísticas, pero podemos decir que gran parte de los evangelistas, yo conozco una familia de políticos evangélica de Tapachula, con la que me llevo muy bien, los de León Vilar, etcétera. Es decir, sí ha cambiado mucho la configuración teológica del sur de México, incluyendo a Tabasco, donde parece que no ha habido, hay una gran penetración de evangélicos. Bueno, dicho esto, acabo yo precisamente de hacer un artículo también para Sputnik reciente, donde hablo de la autocrisis de Biden en la transfrontera. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad lo que sucedió es que el presidente Biden le dio mucha esperanza a los migrantes cuando él llega como presidente, y ya ven que tienen la agenda, la legalización de 11 millones
de Dreamers, lo cual es maravilloso, nadie está en contra de ello, pero eso no va a resolver la cuestión migratoria. Y incluso ya le dio la agenda a quien él llama presidenta, ¿no? Con su lapsus lingüe freudiano, a Kamala Harris, que no le ha gustado mucho a los gobernadores republicanos de la frontera su nombramiento, y ahorita también vamos a ver cuál es la razón. ¿Y por qué digo que es una autocrisis? Vean, lo dice tanto el Partido Republicano, pero me llamó más la atención que un editorial del rotativo Le Monde, que es muy cercano a la Cancillería francesa, lo haya comentado, que uno de los factores es ese, de que Biden pues sí les dio demasiada esperanza a los migrantes que vieron una oportunidad dorada para entrar a Estados Unidos con mayor posibilidad que nunca. Aquí se está poniendo, aquí se edita una caricatura que precisamente le escribe en un interesante editorial que hizo Pat Buchanan. Pat Buchanan es un paleoconservador católico. Digo lo católico porque es afín al católico Biden, aunque él ha sido Buchanan y conoce bien los juegos de poder, porque fue jefe de prensa de 3 expresidentes republicanos, nada menos que de Nixon, de Gerald Ford y de Ronald Reagan. Es decir, él conoce muy bien. Y aquí en esta caricatura ustedes ven cómo pues se dan señales contradictorias, en una que pasen, ¿no? Y en la otra los detienen por el asunto del COVID. Y me llamó la atención una nota que a mí se me había escapado y ahora la vi, de Reuters, curiosamente. Y luego también la reproduce de Defensa, que es un portal muy estratégico con sede en Bruselas, en donde, pues ya saben, el psicodélico Gatell, que amenazó con cerrar la frontera con Estados Unidos, ¿no? Si no es de su incumbencia ese tema, ya con que sepa un poco de cuántos muertos hay por el COVID en México, ya ven, ya aumentaron más de 100,000, se ha equivocado rotundamente con las vacunas, él apostó a AstraZeneca, que ni en Estados Unidos le han dado el visto bueno, y eso, la aprobación expedita o de emergencia de tercera, en la fase clínica número 3. Bueno, él le apostó a eso, pero me llamó mucho la atención que pues, ese subsecretario realmente, yo no sé por qué está tan suelto, ¿eh? Llama mucho la atención. Y además es muy locuaz y ineficiente, todo lo que ya les dije. Realmente no me quiero detener en Gatell, pero oigan, que se atreva a decir que él va a cerrar la frontera y echándole la culpa a los pobres migrantes de transportar COVID, que por medidas higiénicas, lo cual sí se debe hacer, las medidas higiénicas. Pero de igual manera en Estados Unidos los están acusando los pobres migrantes de ser transportadores de COVID. Sí, ya los agarraron de vehículos, de carne de cañón, por esta situación que se ha agravado. Y realmente hay que reconocerlo. Fue un grave error de Biden, no lo debió haber hecho en esta fase de la pandemia. Vean, tan ese error que hoy en los sondeos de Estados Unidos, ABC, que es muy afín a los demócratas y a Biden, tiene 57% de desaprobación por la cuestión migratoria. Es una grave crisis. Incluso, vean, ya saben que yo no soy anti-Biden, ni soy anti-Trump, yo no me meto en problemas. Yo analizo el problema del momento. Es lo que se llama en inglés el problem oriented. Eso lo aprendí mucho de cursos a distancia con Harvard. Entonces, en la situación específica de ahora, sí cometió ese error Biden, a grado tal que lo han acusado los mismos demócratas de Texas de estar ocultando a 15,000 menores de edad. Oiga, eso es terrible. Y no dejaban entrar a la prensa, ya regresaron de nueva cuenta estas jaulas infantiles a las que nos había acostumbrado Obama. Hay expulsiones, realmente es un asunto que no debe suceder en el siglo XXI, menos con una superpotencia del tamaño de Estados Unidos, que tiene un Producto Interno Bruto de 19 millones de dólares. Y yo creo que por ahí voy a dejar esta parte, porque sí quiero encaminarme más. Ya les di más o menos cuál es el panorama
de la gravedad de la situación. Vean, han llegado los enemigos del presidente López Obrador, han llegado a acusarlo de que hizo un trato de, ni saben el número, pues se equivocan también, hay cifras muy divergentes, entre 1.5 millones de vacunas de AstraZeneca, hágame el favor, todavía si fuera otra vacuna, ¿no? La de Johnson Johnson, que parece que es la mejor que tiene hoy Estados Unidos, la de Moderna y también la de Pfizer, en ese orden lo digo, a cambio de que el presidente López Obrador sellara la frontera con la Guardia Nacional, creando un muro humano militar para que no entrasen desde Guatemala a México y de aquí se siguieran hasta el norte, donde ahí están, y ya con esta parte concluyo, todos los cárteles de la droga han salido beneficiados, porque son los que manejan la transfrontera. Vean, hay un empresario, y lo pueden ustedes localizar en mi artículo de Sputnik, Ryan, quien hace las cifras y habla de un negocio entre 500,000 y 632,000 millones de dólares al año, lo que significa el tráfico de humanos en la frontera, que obviamente además llevan drogas, y otra pues, que no se está diciendo, excluyendo, que obviamente hay que contabilizarlo, a los, pues la trata infantil sexual, que es todo un negocio, y tampoco se ha manejado, pues, pues ya saben, ¿no? El tráfico de órganos, que hoy los riñones, pues hoy un riñón en el mercado negro lo andan vendiendo en $50,000, imagínense. Luego aparecen los pobres niños ahí con cicatrices en la espalda, etcétera. Bueno, ya esa parte, con eso quiero dejar aquí esta situación y decir que sí hay soluciones. Vean, desgraciadamente, ya lo vimos desde Salinas, el asunto era, pues fue obligatorio la transhumancia, con H, transhumancia, es un término interesante, o la ósmosis, si le quieren llamar términos químicos, que van de menor a mayor concentración, es donde hay dinero. ¿A quién le gusta ser maltratado en Estados Unidos? Hoy, por ejemplo, hay un gran debate en Estados Unidos por las instalaciones, pues que dejan mucho que desear, porque realmente hay que reconocerlo, se presentaron nada más en febrero más de 100,000 refugiados, muchos de ellos menores de edad solos, los envían solos, imagínense. Y luego, pues lo que se llama el CBP, el Custom Border Patrol, es decir, la patrulla fronteriza y las aduanas, pues están totalmente desbordadas, esa es la realidad. Normalmente cuando se recibe a estos inmigrantes, tienen 72 horas para determinar su estatuto. Hoy los tienen más de 72 horas porque, también hay que decirlo, han sido desbordadas las autoridades de la CBP o la Customs and Border Patrol, es decir, la patrulla fronteriza de las fronteras. Y hay dos situaciones más con las que ya dejaría para entrar de lleno a lo que, por qué estamos proponiendo. Bueno, yo siempre lo he propuesto, un plan Marshall para Centroamérica y Chiapas, Tabasco y Campeche. Y voy a demostrar por qué. Entonces, aquí hay dos situaciones. La primera, nombran a Kamala Harris, a la presidenta, como le dice Biden, que en una de estas lo será, y el gobernador de Arizona, que también está padeciendo, es una de las fronteras importantes, no como la de Texas. Texas es la tercera parte de la frontera con México, de facto, aunque el río Bravo ahí está, se han ahogado muchos, ya lo hemos visto, y brincó de que era la peor opción posible haber nombrado a Kamala Harris. ¿Por qué? Porque hay detrás ciertas cosas políticas que ahorita les voy a decir sobre la redistritación electoral. Y porque Kamala Harris es muy permisiva en lo que se refiere a la migración, que ella ha vivido en California. Y luego el expresidente Trump ha aprovechado esta situación
para fustigar a Biden y lo que él denomina su pésima política migratoria, y en estos días va a ir a arengar, seguramente va a ir a Texas, que ese es el principal feudo republicano. Ustedes saben, el segundo estado más importante en lo que se refiere al Producto Interno Bruto después de California, y también en número de votos pues, como estado electoral, el colegio electoral. Pesa mucho Texas. Ya ser segundo estado en Estados Unidos, pues es demasiado. Entonces, Trump naturalmente se está aprovechando de esta situación. ¿Y qué hay detrás? Vean, les voy a decir las dobles acusaciones, datos que yo he seguido, se los digo, por ejemplo, mi amigo James Galbraith, gran economista, yo no sé por qué le han dado el premio Nobel de Economía, como a Piketty y Tomás Fried, yo no veo por qué no, se los dan a puro chambón, se los digo abiertamente. Bueno, los que sirven los intereses del momento, para lo que sirven hoy los premios Nobel de Economía, ¿no? Estuvieron muy de moda dárselo a monetaristas, a librecambistas, neoliberales. Yo creo que ya hoy tienen que dar el vuelco. Sobre todo que el premio lo dan en Suecia, es lo que se refiere al de economía, donde pues deben ser un poco más libres y no depender de la política de Londres y de Wall Street. Bueno, dicho esto, a mí me comentaba, me recuerdo James Galbraith, hijo del famoso embajador de Kennedy Galbraith, que fue embajador en la India. Su hermano también es un talento, embajador en Yugoslavia. Y James, por razones del destino, yo lo invitaba aquí al Instituto de Estudios Económicas de la UNAM. De repente, ahorita he perdido el contacto con él, pero en una ocasión, charlando con él en corto, me comentó que se iba a vivir a San Antonio y me llamó la atención. Bueno, pues eso me lo dijo hace 10, 15 años, ya no recuerdo, pero sí recuerdo el dato, y ahora pues ya sabe, el cerebro y las neuronas se interconectan. Y me decía, es que voy a ver la redistritación en Texas. Y está en San Antonio, que es ustedes lo saben, es un baluarte mexicano. Vean, esto poca gente lo ha seguido. Hay que ver muchas veces la diacronía de los eventos. Obviamente la sincronía, pero también la diacronía. Si lo que sucede en la longitud cronológica. Si ustedes se dan cuenta, Nixon y Reagan eran republicanos de California. Y debido a la migración masiva de nuestros hermanos mexicanos, pues cambió la redistritación y hoy es un bastión totalmente demócrata. Tan es así que tiene una vicepresidenta que se llama Kamala Harris, aunque ahorita tiene un problema con Newsom, ¿no? El gobernador demócrata, pero cambió. Igual pues sucedió en Texas. Texas era un bastión demócrata. Pues acuérdense de Lyndon B. Johnson, pues era tejano, luego vino a gobernadora, no recuerdo ahorita su nombre, y luego se trastocó con la llegada de los Bush, sobre todo de Baby Bush, se trastocó la redistritación electoral de Texas. Y naturalmente está gobernando hoy Greg Abbott, que es un importante, puede ser uno de los sucesores de Trump, igual que el gobernador de Florida, DeSantis. Otros dicen que también Cruz, el senador Cruz, que ya saben, es cubano, canadiense, estadounidense. Vean, ustedes se dan cuenta, yo sigo bien la biografía de los personajes, veo de dónde son, detecto la cuestión geopolítica, con quién es frontera, qué gobiernos están ahí controlando. Todo eso es fundamental para un análisis multidimensional. Ya viene la parte de las acusaciones de los republicanos, a la que hay que hacerle eco, después de haberles dicho cuál era el plan, al menos fue lo que me planteó, y eso hace como 15 años, ya ni recuerdo, cuando vino la última vez al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, James Galbraith, que es yo me llevo muy bien con él, igual que con nuestras amigas, que si me ven el video y les mando saludos, que pues dirigieron el instituto en ese momento. Hoy ya tengo buenas relaciones, pero no como antes. Entonces, para no hacerles más largo este cuento, la redistritación, los republicanos acusan a Biden y a Kamala Harris
de estar propiciando en forma deliberada el ingreso masivo de migrantes, sobre todo a Texas, para trastocar la ecuación demográfica. Oigan, esto es una acusación muy fuerte, muy fuerte. Entonces, y pues va en el sentido, ya les dije qué pasó en California, qué pasó en Texas, hay que tener cuidado a ello, ¿eh? Ya ahora, naturalmente, como esto se le ha revertido a Biden, porque no era el momento, imagínense, le presentan 100,000 migrantes en febrero, todavía no tenemos el recuento de marzo, que yo les apuesto sin ver como en el sagrado póker, que seguro van a ser más de 150,000, si es que no llegan a 200,000. Vamos a ver 100,000 en febrero. Y ahora el acme de la crisis fue la semana pasada. Bueno, ahí dejo esta parte, que había que ver su enunciado en una manera holística, integral. Y ahora me voy, bueno, ¿y por qué estas migajas de 4,000 millones de dólares? Que naturalmente al presidente López Obrador, fíjense, hay que reconocerle esto a Andrés Manuel, a él le toca imagínense, le toca un republicano como Trump, que tiene una política específica a los migrantes, ya la conocen, incluso Videgaray iba a construir su famoso muro en Tapachula, literal, literal. Él lo negó, pero oiga, lo dice el Comando Norte, lo dice el Comando Sur, ahí saqué hasta toda la bibliografía que en Estados Unidos habían dicho de que él sí estaba a favor con Jared Kushner, su entonces aliado, para crear un muro en la frontera. Nunca dijeron que no iba a pagar. Pues es otra. Entonces, lidiar con esa situación, a veces que Trump nos quería castigar con tarifas, entonces allá orillaron mucho al presidente López Obrador a optar por una cierta política. Lo hizo bien, muy bien. Yo creo que, bueno, lo hizo mejor que todos sus antecesores desde Salinas, sin duda, y además con una crisis real que no tuvieron nosotros. Y en esta fase le toca a Biden, que ya también lo vimos, lo hablamos en un video, muy cordiales estuvieron los dos, lo cual nosotros tenemos que tener las mejores relaciones posibles con los presidentes en turno en Estados Unidos, al menos que haya algo, una situación extraordinaria. Y de nueva cuenta, lo está haciendo muy bien Marcelo, etcétera. No han hecho mucho ruido, es decir, en México no. Y México no es un país que está, me van a perdonar, mis hermanos centroamericanos, que yo quiero mucho y me llevo con varios expresidentes de esa región. Pero México no está ahorita, y menos el sur mexicano, Chiapas, Tabasco, no está para ahorita enfrentar una crisis migratoria. Estados Unidos sí la puede hacer y no lo hace. Imagínense nosotros en México, en qué situación estamos. Estamos ahorita en una situación delicada con esta triple malignidad que nos ha golpeado, que es la de la pandemia, la inseguridad que heredó Andrés Manuel de sus antecesores, y luego, pues la crisis económica que es producto de esta pandemia, que es global. Quiten a China y todo el mundo anda, como diríamos coloquialmente, patas para arriba. Entonces, yo creo que el presidente lo ha hecho bien, con mucha serenidad, sin pelearse con Estados Unidos, ni pelearse con el presidente de Guatemala tampoco. Y ahí es donde viene el famoso plan de 4,000 millones de dólares, que Marcelo Ebrard acaba de recordarle a la administración Biden que qué pasó con esa promesa de 4,000 millones de dólares. Y va a perdonar Marcelo, perdona Marcelo, pues son unas migajas. No puedes, 4,000 millones de dólares no resuelven nada. Y ahorita lo voy a demostrar. Bueno, vean, viendo ahora mis datos, hice ahí un resumen que se lo envía a Giselita, que ahorita está en Europa, para que lo pusiera. Y vean, les voy a decir, manejé el número de habitantes del Triángulo de Norte, también de los 3 estados de México fronterizos con Guatemala, y también manejé el Producto Interno Bruto, el nominal y también su per cápita.
Y nos vamos de espaldas, ¿eh? Vean, para empezar, Guatemala tiene una superficie de casi 109,000 kilómetros cuadrados. Tiene una densidad de 129 habitantes por kilómetro cuadrado. Y ahí viene la parte interesante, si ustedes la comparan con Honduras, resulta que Honduras es mayor, ¿eh? Fíjense, yo hasta me fui de espaldas ya que vi, en el mapa no se nota tanto, pero ya cuando hace uno la medición, prácticamente miden lo mismo, pero mide 4,000 kilómetros más cuadrados Honduras, y su densidad, por ende, es menor. Y además que Guatemala tiene 17,6 millones de habitantes frente a los 10 de Honduras. Y ahí viene la parte del Salvador. Salvador es el menor. Pudiéramos decir que El Salvador es pues casi la cuarta parte, un poco más que, no menos, que el 20% más o menos de Guatemala y de Honduras. Tiene una densidad, es la mayor densidad, con 303 habitantes. Por eso El Salvador es el que abastece de más migrantes, aunque se dice mucho que son los de Honduras y de Guatemala. El Salvador tiene 6,4 millones de habitantes, sí, pero en un territorio mucho más exiguo. Y ahí viene la parte interesante para hablar de dinero, ya que estamos hablando de dinero. El Producto Interno Bruto de Guatemala es de 80,000 millones de dólares. El Producto Interno de Honduras es prácticamente la cuarta parte, 23,000 millones de dólares. Y luego, y prácticamente el Producto Interno Bruto de El Salvador y de Honduras son prácticamente los mismos. Entonces, El Salvador tiene 25,800 millones de dólares de Producto Interno Bruto. Y ahí viene la parte relevante. Per cápita, es decir, por habitante, ¿cuánto le corresponde a cada uno? Vean. Y obviamente el que sale mal librado es Honduras. En primer lugar de ingresos, que no es nada, es la miseria. Nada más les doy un dato. Hoy, para ser país desarrollado, pues el G7, por ejemplo, andan en más de 50,000 dólares de ingresos al año por persona. Entonces, imagínense 4,000. ¿Cómo viven? México anda en 8,000, más o menos. 8,000 dólares por año. Entonces, Guatemala tiene eso, 4,500. Y El Salvador, curiosamente, tiene 4,041 y el que menos tiene es Honduras con 2,629. Eso explica por qué migran tanto. Bueno, y ya no toquemos el índice Gini, que es el que maneja la disparidad entre pudientes y desposeídos, pues el peor índice Gini lo tiene Honduras, luego sigue Guatemala y luego viene en El Salvador, que está en 40, que es mediano, aceptable. Bueno, hasta ahí nos damos cuenta, oigan, 4,000 millones de dólares que piensa dar, o sea, si es que se los da nada más a estos tres países del Triángulo Norte. 4 es nada, es una miseria. Estamos hablando, sumen, ahorita sumo rápidamente, 8, estamos hablando, sería la tercera parte del PIB de estos tres países, que no es nada. Cuando Estados Unidos acaba de hacer su paquete de rescate en la pandemia de 1,9 millones de dólares. Nada más vean la proporción. No llegan ni a migajas. Yo realmente propongo mínimo 400,000 millones de dólares de ayuda a Centroamérica, los tres países de Centroamérica, el Triángulo Norte, y a los tres estados del sur de México, sobre todo a Chiapas, que ahora se va a ver de espaldas el nivel que tiene Chiapas. Realmente vean, es inaceptable. No quiero usar otro término más duro, es inaceptable la miseria de Chiapas. Y ahí les van los datos de Chiapas. Es el país con mayor superficie, tiene 73,311 kilómetros cuadrados, prácticamente sería el triple de Tabasco, y Campeche
tiene 57.507 kilómetros cuadrados y Tabasco es el menor, tiene 24.731 kilómetros. Y en densidad, curiosamente, pues obviamente por ser más pequeño y teniendo más habitantes, pues tiene mayor densidad Tabasco con 97 por kilómetro cuadrado habitantes. Sí, pero 97, si ustedes lo ven bien, es pues el nivel de Honduras, es un poco menos que Guatemala, pero es el nivel de Honduras. Y luego, si nos vamos ahora a la demarcación, ¿cuántos kilómetros de frontera tienen los tres? El que más tiene es Chiapas, con Guatemala. Tiene 654 kilómetros de frontera con Guatemala. Tabasco tiene 108, sería el último lugar, por ahí por la vía de Tenosique. Y Campeche, 194 kilómetros. Ahora, muchos van a decir, bueno, ¿y por qué hay más? Pasan los migrantes pasan por Guatemala, por Chiapas, porque es más sencillo, ahí tienen el río, el Usumacinta, es más fácil de atravesar, igual por Tenosique en Tabasco, pero no así en Campeche, donde realmente es una selva. Ahí se meten a la selva y a ver si salen. Me ha tocado recorrerla, toda la región del río Bec, y luego ya llegarían hasta Calakmul, que son las ruinas maravillosas que están cerca de Escarce en Campeche, etc. Pero eso es lo que hace realmente, es la selva de Campeche la que impide que haya ese número masivo de migrantes, teniendo pues una frontera mucho mayor que Tabasco con Guatemala, pero la más permeable, sin duda alguna, es Chiapas. Por eso Chiapas debe tener en esta negociación que está realizando el gobierno mexicano con su homólogo estadounidense, pues debe ser tratado a la par que los otros tres países de Centroamérica, con todo mi respeto. Y ahí les va el Producto Interno Bruto y el per cápita de nuestros tres estados mexicanos para que se vayan de espaldas, literalmente. Vean, la Chiapas tiene 5.5 millones de habitantes, es el más poblado. Tabasco tiene 2.4 millones y Campeche no llega al millón, anda en 928,000 y pico. Bueno, y ahí viene el per cápita, y agárrense de la silla. El per cápita de Campeche es el mayor, fíjense, tiene 14,590. Bueno, pues obviamente el petróleo, stock, pocos habitantes, etcétera. El PIB per cápita de Tabasco es de 7,595. Es decir, el PIB per cápita de Campeche es mayor. Bueno, yo diría 8, es casi el equivalente de los tres de Centroamérica. Fíjense qué interesante dato, ¿eh? Sumen y lo ven. Y luego, pero ahí viene la parte atroz de nuestro querido Chiapas. El per cápita de Chiapas es mucho menor que cualquiera de los tres países del Triángulo del Norte de Centroamérica. Es de 2,291. Bueno, ya no se diga en comparación de Tabasco y de Campeche. Esto es inadmisible. Realmente, yo creo la 4T tiene que tener en su agenda la erradicación de la pobreza en Chiapas. ¿Es factible? Claro, por supuesto. Ya se hizo en China. China acaba de erradicar la pobreza. Nadie lo publica. Ya es, bueno, a ver si lee uno los periódicos chinos. ¿Sí? Yo voy a hacer un video al respecto, se los prometo. Ya me lo recuerdan. ¿Cómo China consiguió erradicar la pobreza en todo su territorio? Es una maravilla lo que hicieron. Porque se enfocaron, tuvieron un buen plan. Yo creo que el gobernador de Campeche, Rutilio Escandón, a quien yo conozco muy bien, y tengo una muy buena opinión de él, pero no tiene los elementos, a veces y luego acaban, vean el racismo, el balcanizador, separatista, secesionista, que se practica en México. Vean. Castañeda Gutman insultando a los de Oaxaca.
que ya lo decretaron como persona non grata. El Zuckerman famoso que dice que en Tabasco llueve petróleo, que por eso se inundó el... Ahora sí, ahorita lo recordé y ya me hicieron reír, que por eso se inundó Villahermosa. Bueno, pues es la fauna de Televisa, que se esperan ustedes. No van a tener racionalidad ahí, ni raciocinio, ni sindéresis. Entonces, luego el Cuadri, que es un acosador sexual multitudinario, como el Pedro Salmerón, ¿no? Digo, para que vean que en todos lados se cuecen habas, como Oscar Ruemer, ya saben, toda esa fauna. De acosadores sexuales masivos. Y pues igual, dijo que el sur estaba atrasado, que porque eran unos flojos, palabras más, palabras menos, y que viva el norte, ¿no? Y ya, cosas así. Vean todo ese racismo. Y luego el gobernador de Nuevo León, famoso Bronco, que quería quitarle su parte del presupuesto a Chiapas para ir a salvar toda la deuda, me acuerdo en ese momento, de más de 60,000 millones de pesos que tiene Nuevo León. ¿Por qué le vas a quitar a Chiapas? Que además todo el sur ha estado sosteniendo en la época dorada del petróleo, cuando tuvimos ingresos por más de 500,000 millones de dólares con Calderón y Fox, y lo tiraron en gasto de cuenta corriente, pero muy corriente. No hicieron nada, no hicieron nada. ¿Dónde están los 500,000 millones de dólares? Hablan mucho, tienen medios masivos de comunicación, avasallan, ¿no? Pero luego la verdad sale a flote, esa no la puedes ocultar. Entonces, fue un soberano fracaso, fue cuando el petróleo estaba más alto y lo tiraron a la basura. Entonces, realmente lo de Chiapas es terrible, realmente a mí me duele mucho. Si Chiapas... no sé, tenemos que resolver ese problema en Chiapas en forma, ya que no lo hacen sus gobernadores, ¿no? Entiendo por las limitaciones del presupuesto. Bueno, pues hay que hacer algo. Tenemos que una cruzada contra la pobreza en Chiapas, porque esa parte no se está manejando. ¿Qué tanto chapaneco ha estado emigrando junto a los hermanos centroamericanos? Ustedes saben que Chiapas formó parte en una fase de su historia de Guatemala, etcétera, en búsqueda de su felicidad, así lo escriben en la Constitución. Bueno, no. Vean, yo quiero tanto a Chiapas que no quiero ahondar en ese tema, pues sería extremadamente duro, así se los digo. Entonces, lo dejo ahí, pero sí les digo, es inaceptable que tengamos ese nivel de pobreza. ¿Cómo que? A ver, regreso. $2,291 per cápita como Producto Interno Bruto. No puede ser. Bueno, ahí lo dejo. Bueno, ya vieron por qué yo comento que 4,000 millones de dólares al año, pues no es nada, nada. Si realmente quiere ser serio Biden, y ojalá, vamos a ver qué tanta seriedad existe, vamos a ver, ahora sí que por sus actos lo juzgaréis o lo conoceréis, realmente un mínimo de 400,000 millones de dólares. Que naturalmente, vean, no me quiero meter ni amarrar navajas, que no es tan difícil conseguirlos. Se pueden conseguir, pero tiene un precio geopolítico. Yo no estoy rompiendo con la estructura geopolítica de México. No estoy en ese plan, ni romper con la estructura geopolítica de Centroamérica. Entiendo que es el Comando Norte, lo entiendo muy bien. Entiendo que es el Comando Sur. Pero si no pueden, ¿cómo puede ser que un estado tan maravilloso como Chiapas, que tiene todo, las regiones más bellas de México, la guía Michelin le pone las mejores estrellas a nivel turístico, de 5 estrellas, bellezas fuera de serie, y además materias primas, le sobran. Tiene todo, gas, petróleo, uranio. Porque el Grain, bueno, iba a decir algo muy fuerte, que iba ahorita a pisar muchos callos, y no. Ya, vean cómo me controlo. Ahí lo dejo, pero lo que está sucediendo en Chiapas, es mucho peor de lo que está sucediendo en Centroamérica. Me van a perdonar. Es
inaceptable. Bueno, ahí lo dejo, pasemos a preguntas y respuestas, pero sí insisto, si el presidente Biden quiere realmente ya, al menos que haya negocios que uno no conoce. Por ejemplo, este empresario, Ryan, dice que es un negocio de los demócratas, al unísono de los cárteles. Vean, es muy difícil, yo no sé nada de cárteles, ¿no? Ni de carteleras de cine, menos. Entonces, son acusaciones muy, muy severas que se dan, de financiamientos espurios, negociaciones bajo la mesa. Sabemos que todo eso existe, el crimen organizado no es nada nuevo, ni se inventó en la frontera de México con Estados Unidos y Guatemala. Y fíjense, a nosotros nos atrapan entre el yunque y el martillo, la frontera de Estados Unidos y la frontera de Guatemala. Y el foco principal sigue siendo Chiapas. Yo creo que incluso se debe hacer así como hay un colegio de la frontera norte, hay que hacer un colegio de la frontera sur, estudiar toda la cuestión migratoria para dar propuestas. Si se dan cuenta, yo he sido muy propositivo, propuestas para ya resolver esta gangrena que viene desde atrás, desde el Tratado de Libre Comercio, pero yo diría desde la Guerra Fría, en la guerra en Nicaragua, y que se ha gangrenado, y hoy puede volverse, yo nunca he visto una gangrena que se vuelva cáncer, pero se puede malignizar, y hoy estamos hablando ya de un cáncer con metástasis humanas. Bueno, hasta aquí y empecemos con preguntas y respuestas. Ok. La primera pregunta, ¿cómo cambiará a los Estados Unidos la cultura, política y sociedad con todas las migraciones junto con todos los mexicanos que ya viven allá? Bueno, naturalmente, vean, yo les doy el pronóstico. Estados Unidos en las próximas elecciones, con los centennials, cuya mayoría son, le llaman Estados Unidos latinos, ya saben que a mí esa palabreja de hispanics no la tolero. Pero tampoco acepto la de latinos, queriendo mucho a los latinos. Y ya he explicado por qué. Tenemos diferente historia, los centroamericanos, los caribeños, con los mexicanos. La historia de los mexicanos es totalmente diferente. Y tiene otra época, otras características. Los mexicanos hoy son más o menos, el 60 y pico por ciento, creo el 62% o 65% de los llamados hispanics o latinos. Nosotros somos la mayoría. Así de fácil. Somos equivalente a los afroestadounidenses. Ahora, ¿por qué a los mexicanos nos tienen que llamar hispanics? Mexicanos, mexicanos. Claro, toca uno hebras, ya me iría hasta la guerra de Texas en el siglo XIX, bueno, para que seguimos. Entiendo también eso, es decir, tampoco somos tontos. Yo siempre, ya ven que soy dialéctico, también pienso, elaboro, bueno, y cómo piensa la otra parte, ¿no? Entiendo perfectamente por qué lo hacen, somos bebés. Pero obviamente ya la cultura mexicana es muy fuerte. Vean, algo, por ejemplo, que hoy estaba revisando apuntes, porque tampoco llego así en el vacío, sobre Tabasco. Oiga, Tabasco tiene en su seno dos civilizaciones. La primera civilización de Mesoamérica, que es la Olmeca, la región de la Venta. Y vean con qué desprecio salen los Krauses, los Aguilar Camín. Y además el Aguilar Camín es chetumaleño. Tú me dijeras hoy, nació en Islandia, o velo, tiene cara de vikingo. Déjame el favor. Mire, Chetumal, yo conozco su historial, Conozco su historial. Y él sabe que yo lo sé. Bueno, entonces, del subsuelo de Chetumal. Yo no tengo nada contra los quintanarroenses. He tenido dos primos gobernadores incluso. De allá, de Quintana Roo. Bueno, entonces, a lo que quiero llegar es de sí, el Castañeda despreciando a los del sur, el Zuckerman, el Cuadri, el Bronco. ¿Qué les pasa? ¿Por qué? Son ignorantes. Y una gente muy ignorante nada más puede decir eso. Yo, por ejemplo, que revisé
mis apuntes sobre todo. La primera civilización de Mesoamérica, eso es Tabasco, la venta con los olmecas. Y luego tienen los mayas, que a cada rato Andrés Manuel nos los recuerda ahí en Centla, que son los primeros que se enfrentan a los españoles que entraron por ahí con Hernán Cortés, etc. Bueno, y luego, bueno, Campeche y Chiapas, bueno, ahí están las maravillas mayas. Maravillas. Yo soy muy mayófilo. Un día deberemos hacer un video sobre la grandeza de los mayas. Ahí tienen a Calakmul. Su pirámide es 5 veces más grande que la de Chichén Itzá. Y eso que yo soy yucateco. Chiapas, bueno, tiene Palenque. Pues Andrés Manuel no tiene mal gusto. Vean a dónde se fue a vivir. Un lugar de lujo. Ahí tiene su aposento, ¿no? Y luego, bueno, tienen a Bonampak, Yaxchilán, Piedras Negras, Toniná. Yo conozco todo eso. Y cada vez que voy, bueno, es verdaderamente alucinante. Es una maravilla. Es que me van a enseñar a alguien que viene del desierto, que lo rescatamos con el petróleo, viven del sur, y nos vienen a dar lecciones. Háganme el favor, ¿de qué? De cultura, de civilización, que nos van a dar. Y luego están en contra del Tren Maya. Bueno, ¿y por qué? Hay que desarrollar al sur, que está más que subdesarrollado, etcétera. Bueno, ahí tienen ustedes. Yo veo, la cultura mexicana es muy fuerte. Va a acabar, vean, con los centennials que van a explotar en la próxima década en Estados Unidos, pues van a cambiar radicalmente la cultura estadounidense. Pero la cultura mexicana es más fuerte. Vean, eso es un axioma que yo he manejado siempre. La cultura superior deglute o asimila, que no suene tan fuerte, a la inferior. Así de fácil, ¿eh? Nada más vean la gastronomía mexicana. Vean en Estados Unidos. Yo lo recuerdo, lo leí en el Financial Times, obviamente no tengo el link, pero tengo buena memoria. Comentaron que había cambiado la cultura en Estados Unidos cuando la salsa mexicana se vendía más que el katsu. Bueno, vean, a mí me encanta el tomate, no me gusta el katsu, se los digo abiertamente, pero el tomate me fascina. Diario me echo mi litro de tomate, ya con eso les digo todo. Entonces, ¿cómo vas a comparar el katsu con la salsa mexicana? Elaborada, son genios. La gastronomía mexicana es única, una de las mejores del mundo. Entonces eso va a acabar tomando, véanlo, todas las comidas mexicanas que ya están penetrando en Estados Unidos. Vean, yo la última vez que estuve en Beirut, fui a un cine con unas amigas mías diplomáticas de allá, y saliendo, nunca en mi vida que voy a estar viendo al cine en Beirut, me hicieron tanto mis saberes que fui. Salí y había Tex-Mex. Dije, Dios mío, hasta aquí puede ser. Y hasta en un cine de Beirut me ha tocado, y obviamente lo comí, como comida mexicana. Me van a perdonar mucho, Tex-Mex es ahí un híbrido raro. Pero ya está, vean, la fuerza de la cultura mexicana es tremenda. Bueno, véanlo en el Super Bowl, véanlo, ahí está. El guacamole, nada más. De los principales ads, ¿cómo se llama? De la publicidad de Estados Unidos, una de las principales es el guacamole en el Super Bowl. Sí, ya poco a poco la demografía, nuestra cultura, no estoy hablando en términos de una reconquista como manejan algunos, vean, estoy de una manera muy suave, pero sí, insisto mucho, la cultura superior siempre le vence al inferior, aunque el inferior le haya ganado militarmente, como es nuestro caso, como fue nuestro caso en el siglo XIX. Otra pregunta, Giselita. Otra. ¿La propuesta de AMLO de invertir dinero en Centroamérica es una buena idea? Excelente, pero no esa cantidad. Ahí sí, Andrés, súbele, métele 2 ceros más, por favor, tú y Marcelo, pónganle 2 ceros más. 4,000 no les resuelve nada, les resuelve un año o medio año. Esto hay que resolverlo ya de tajo.
Que lo maneje Estados Unidos a un plazo, tipo Canal de Suez o Canal de Panamá, 50 años, está bien. Les gusta el dinero, atásquense, no importa. El problema es que aquí vamos a resolver la cuestión migratoria. ¿A quién le gusta abandonar esos lugares tan maravillosos como son los de Centroamérica? Guatemala es un país precioso. Honduras, ni se diga. Yo a Guatemala, yo he ido hasta las ruinas de Tikal, los conozco perfecto. Copán en Honduras, etcétera. Bueno, ya más allá ya no hay ruinas. La civilización maya llegó, yo diría, hasta Honduras, más o menos. Y Nicaragua es un país bellicísimo. Los lagos más bellos. Bueno, inviertan. Y que beneficie a todos, hagan un win-win. Estados Unidos va a ganar, pues ya no va a tener el problema migratorio. Bueno, también inviertan, también ustedes han participado en Centroamérica en sus guerras, etcétera. O dejen a otros, si no quieren, bueno, dejen que lleguen. Bueno, iba a abrir aquí ya las geopolíticas. Quedémoslo ahí. Pero sí, a mí se me hace muy menor la cifra. Yo no sé en qué se basó Andrés Manuel y Marcelo, qué se basaron. Yo creo que hay que, métanles 2 ceros, por favor. Mínimo 400,000 millones de dólares. Y hay que detonar esa región a todos los niveles. Turístico, industrial, sí, bueno, entiendo que tecnológico no va a ser fácil. Pues Estados Unidos tiene la batuta. Tampoco voy a enloquecer, hagan un Silicon Valley en El Salvador, tampoco enloquezco. Pero sí, digo, ¿cómo puedes resolver eso? Ya el diagnóstico está hecho, ya se los di, datos duros. Y eso que yo no me dedico de lleno a estos temas. Pero como tengo la visión geopolítica, pues también aquí con ustedes pues estamos viendo qué soluciones deben haber. Y no estar ahí ya denostando y maltratando. Vean lo que pasó en Tulum el día de hoy, ¿no? Mataron a una mujer salvadoreña, esos salvajes policías que están ahí. Bueno, no me hagan lo que pasó en Cancún, estos dos. No. Digo, vamos a creer que vamos a cambiar, a transformar Centroamérica. No solamente con la guerra, ya la destruyeron, les fue bien con la Unión Soviética. Ahora hay que transformarla con la paz. Adelante, Giselita. Otra más. Sí. ¿Cuántas más me propones? ¿2, 3 para ya irnos? 2, 3, a ver. Bueno, tú dices. Sí. Tú llevas la batuta. ¿Es posible llegar a un acuerdo migratorio también incluyendo a Canadá para que reciba parte de los migrantes tomando en cuenta que tienen poca población? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que una verdadera migración, integral, ya que somos parte del TEMEC, Canadá y Estados Unidos son parte del Comando Norte. Debe entrar Canadá, que además tiene un per cápita enorme, tienen poca población, 30 millones, si no me equivoco, de habitantes, para un país de 9 millones de kilómetros cuadrados. Vean, es absurdo, no puede ser que en el siglo XXI, cuando estamos en la era de la inteligencia artificial, estemos hablando como si estuviéramos ya no en el medioevo, en la edad de los cavernícolas. Es inadmisible, se los digo abiertamente. ¿Cómo nos pueden dar lecciones de libertad, derechos humanos, democracia? Practíquenla en los hechos. Canadá tiene la gran oportunidad de hacerlo. Yo no veo por qué Canadá no recibe a una gran parte de los migrantes. Yo realmente, si yo tuviera la oportunidad, si fuera migrante, yo no me iría ni a Estados Unidos ni a Canadá, me quedo en mi país, que además me gusta. ¿Quién quiere irse ahí al frío, a menos no sé cuánto? Y eso yo conozco muy bien Canadá. Yo fui vicepresidente de la Sociedad México-Quebec. Yo me recibí el primer ministro de Quebec, conozco muy bien toda Canadá. Bueno, entonces, a lo que quiero llegar, necesitan población. Vamos, ¿por qué no arreglamos eso con los canadienses? Nosotros le estamos dando plata, se están llevando el litio, se llevan todo. Bueno, win-win. Llévate la plata, el litio, no hay problema. Yo siempre estuve a favor, se los digo abiertamente, de la apertura total de fronteras.
México, Estados Unidos, Canadá, pero apertura también a las universidades de ellos, que nuestros alumnos vayan a estudiar ahí. No existe eso, no los dejan. Tienen que hacer uno de trámites, ya saben ustedes, terribles. Bueno, sí, me gusta mucho esa idea, te felicito quien la haya hecho, muy bueno. ¿Quién sigue? Sí, otra pregunta. Esta es más política de Estados Unidos. ¿La legalización de 11 millones de indocumentados significa 11 millones de votos para los demócratas? Sí, bueno, no van a ser 11 exactos, ¿no? Pero sí, yo diría un buen porcentaje, ¿eh? Sí, sin duda, sin duda. Eso es lo que temen los republicanos. Por eso los republicanos han empezado a cambiar su política vis a vis de los mexicanos. Lo digo abiertamente, son datos duros. Ahí está el tamaulipeco Eduardo Verástegui, que tenía picaporte con Trump, que además es guadalupano, Eduardo, pues tiene mucha penetración y se vio en la elección. En California votó el 70% de los mexicanos a favor de, si no me equivoco, ahí tiene mejor dato, me corrige, a favor de los demócratas y el 30, bueno, de Biden y el 30 a favor de Trump. En Texas, curiosamente, vean, todo el sur de Texas se volcó por Trump, que son mayormente mexicanos. Entonces hay que tener cuidado qué tipo de mexicanos, de migrantes estamos hablando, porque también se mimetizan. Es decir, al final del día, eso es muy antropológico, sociológico, muy cultural. Quienes emigran son los débiles, van con sus familias, sus conocidos, pues se vuelven codependientes de ellos, nos guste o no. Yo vengo de una familia inmigrante, sé lo que eso significa. Desde mi abuelo, y huyendo de la hambruna otomana en ese momento. ¿Y qué sucede? Pues mimetizan mucho pues, a quienes los reciben. Porque si se van a Florida, si son cubanos, se van a Florida, van a mimetizarse con el voto republicano. Se van a California, mimetizan el voto demócrata. Hay mucho de eso, lo que yo llamaría la mimetización de la migración. ¿Y otra, Giselita? O ya, ahí lo dejamos. Dos más. Una preguntan, ¿qué propuesta hay para los inmigrantes en Estados Unidos? Me imagino que para defender sus derechos, preguntan algo así como un Latinos Life Matters. No se ha dado. Vean, los mexicanos, primero hablo, a mí no me gusta mezclarlos, es una cosa. Me encanta que el presidente Biden tenga detrás en su oficina oval, en un mostrador que tiene, la figura, la efigie de César Chávez, que es un luchador agrícola mexicano fuera de serie. Entonces, eso es maravilloso. Bueno, ¿cuántos César Chávez no hay ahora, no? Que son ya centroamericanos. Entonces, yo creo que sí, Biden tiene, bueno, primera lectura, vamos a pensar bien. Quiere resolver el problema de los 11 millones, ¿no? Y quizás el de los migrantes, dejémoslo ahí. Piensa mal, la segunda lectura, ¿no? La dialéctica, ¿no? Ahora, pues es para cambiar la redistribución del voto. ¿Dónde va a dominar su grupo? Y obviamente, pues ahí los migrantes tienden a ser más prodemócratas, esa es la realidad. Muy bien. ¿Una más o ya? Y nos vamos, ¿no? ¿O dos más? Bueno, si quieres la última. Sí. Esta, con base en el poco dinero que está proponiendo Biden, preguntan, ¿hay una verdadera voluntad política de parte del establishment demócrata republicano de resolver la crisis migratoria que afecta a América Central y América del Norte? Vean, hay mucho bla, 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 pero no estoy viendo efectividad, se los digo abiertamente. Ahí yo creo que el mismo Eduardo Verástegui hay que presionarlo, porque él se lleva bien con Trump. Es muy amigo de Kimberly, la ex esposa de Newsom en California, que ahora es la pareja, aunque es 10 años mayor, del hijo mayor de Trump.
Vean, parece que no esas cosas de la biografía, de la psicobiografía, si no me equivoco, Kimberly es puertorriqueña, es guapérrima, hay que reconocerlo, y es muy inteligente. Y naturalmente se quiere lanzar a la política. Yo creo que ya el Partido Republicano debe plantear, ok, no quieres migrantes, no quieres gente, ¿para qué haces un muro? ¿Cuánto te está costando el muro? Recuerden, 12.500 millones de dólares, a donde me quedé. Una de las partes del muro, recuerden que lo inicia Clinton, lo sigue Baby Bush y lo sigue Obama. Quien construye la mayor parte del muro es Baby Bush. Esto no se dice. Y obviamente ahora le tocó esta parte a Trump, que lo iba a hacer, que hablaba de 12.500 millones de dólares, si no me equivoco. Bueno, ¿y por qué no invertirlos en Centroamérica? Es un muro real. ¿Por qué no creamos un muro virtual de la paz? ¿Por qué tienes? Es absurdo. Bueno, tienen miedo a esa. Es que los dos temen, vean, ha llegado a un tal extremo el racismo en Estados Unidos entre el supremacismo blanco y lo que hoy llaman el supremacismo de los wokenistas, que así se les dice a este grupo, los afroestadounidenses. Woken viene de woken. En lugar de decir awaken, ellos son woken, W-O-K-N. El que no se tienen confianza, es decir, vean, esa es la parte y me gusta la pregunta porque me está permitiendo elaborar, incluso plantear hipótesis. Se tienen miedo mutuamente, pero además Estados Unidos tiene una situación muy delicada. ¿Por qué brinca Greg Abbott de Texas, republicano? ¿Por qué brinca Doug Ducey de Arizona, republicano, frontera con México? Digo, no es gratuito, ¿no? Sí, sabe, ahí hay juegos también entre ellos que muchas veces los países de donde son los migrantes no los ven o no los entienden o practican la política del avestruz, qué sé yo. Pero en realidad no es fácil, hay que reconocerlo. Pero nosotros tenemos que recordárselos, para eso estamos, ¿no? Los mexicanos, por ejemplo, hoy el dato que di de Chiapas, imagínense. Bueno, ¿y por qué Chiapas no viene en la lista de los que hay que ayudar? Ya sacamos una conclusión en referencia a la política de Estados Unidos. Y hay que presionar al Partido Republicano y al Partido Demócrata, a los dos, que cada quien dé su agenda. Al final del día, como es un asunto muy delicado, y aquí no hay que enloquecer con uno y con otro y amarrar navajas, los dos van a resolverlo, porque no crean que es tan sencillo lo de la cuestión migratoria en Estados Unidos. Curiosamente que es un país de migrantes. Pues, todos ellos son migrantes. La mayoría, es un país de migrantes, eminentemente de migrantes. Los que eran de ahí, bueno, ¿para qué digo qué les pasó? Ya ven que soy nice. Como dijo Biden, que ahora la crisis se debió, la autocrisis que yo le estoy llamando, se debió a que él era nice. Pues sí, dijo bienvenidos, y ahí se fueron, vámonos. Y nadie quiere vivir muchas veces, bueno, perseguidos en Honduras, imagínense, lo gobierna un narcotraficante acusado directamente, el presidente de narco, etcétera. ¿Y para qué nos seguimos? Estaremos abriendo ya. Estados Unidos ha propiciado golpes de Estado en Guatemala, son corresponsables de esta área. Y no solamente en cuestión militar, también tiene que ver la infraestructura, el desarrollo. De otra manera, no va a haber soluciones en Centroamérica, pero nosotros también tenemos que presionar a los dos partidos, el republicano y el demócrata. No cometamos el error de nada más. Bueno, el demócrata tendrá su visión porque también tiene su base electoral, pero también el republicano. Ok, no quieres que lleguen a Estados Unidos. Los demócratas son más permisivos, más laxos. Bueno, $500,000. Ya ven, ya le subí 100,000. $500,000 de inversión en Chiapas y Centroamérica. Y van a ver, vamos a hacer la locura mundial. Bueno, hasta la próxima. Un placer.